Hola. Hoy Retrologando vamos a revisar una novela un poco atípica, pero creo que una buena aportación al género, policíaco negro en este caso, debido a un pensador, un matemático, tal, Apóstolos Doxiadis y su novela negra Tres cerditos. Apóstolos Doxiadis es un autor muy interesante, no demasiado prolífico, sí en entrevistas, en conversaciones públicas, en manifestaciones, un dinamizador cultural, pero como autor yo nada más que le conozco tres cosas. Una es El tío Petros y la conjetura de Goldbach, que yo la leí en su momento y no la terminé de entender, quizá porque esto de la conjetura de los números primos, de si son mayores, si son menores, todos los pares, tal. A mí estas cuestiones de matemáticas, aunque la novela lo relata muy bien, pero a mí me pilla un poco lejano. Ese escrito tan intelectual, tan centrado en algo tan concreto, a mí personalmente, pues bueno, sí, ya digo, yo disfruté la lectura, esa, lo leí muy rápido. Pero por ejemplo, si tuviera que hacer un vídeo de esa novela no sabría prácticamente qué decirlo, lo solventaría en un minuto, porque no entiendo bien toda esa sistemática de la matemática y todo eso, que para mí es demasiado abstracto. Después tiene un cómic, es el guionista de un cómic muy bonito, que algún día lo comentaremos en el canal, se llama Logicomics, que es una especie de introducción a la filosofía contemporánea basada en determinadas figuras, también relacionado con las matemáticas. En concreto, con Wittgenstein. Wittgenstein y Bertrand Russell son dos de los que protagonizan la novela gráfica, donde hay unos personajes que están en la actualidad, que hablan, y hay como unos flashbacks donde aparecen momentos de la vida y de la existencia de Bertrand Russell y de Wittgenstein. Esta novela sí me pareció muy interesante, esta novela gráfica. No sé si la cogí de rebote, no sé por cómo llegué a hacerme con ella, pero me gustó muchísimo y la he recomendado con frecuencia porque me parece, sí, salvando la distancia, tiene cierto parentesco, aunque no, pero bueno. Y además que esto es una novela, no una novela gráfica, con el mundo de Sofía de Gardner. Es decir, el mundo de Sofía es una especie de adaptación, de síntesis, de simplificación, que no simpleza, de la historia de la filosofía a un mundo infantil, que es la Sofía del título. Joyce Gardner pues aquí hace un esfuerzo de concentrar tal, y el libro fue un bestseller, fue un éxito absoluto y la gente pues se aficionó a la filosofía. Yo creo que lo del tío Petros en parte tiene que ver con esto. Lo que pasa es que lo del tío Petros es mucho más específico, mucho más concreto, y bueno, y las matemáticas también es algo no tan empírico, no tan conocido por todo el mundo como puede serlo la filosofía. Aparte de El tío Petros y de Logicomics, yo nada más que conozco otra obra más de este novelista griego, Apóstolos Doxiadis, no puede ser de otro sitio, pero que es nacido en Australia, que también es algo curioso, ¿no? Y estudiado en Estados Unidos, en fin. Pero después de esta novela sobre matemáticas, después de esta novela gráfica sobre filosofía, aparece Tres cerditos. Tres cerditos aparece en original 2015, en 2017 se tradujo prácticamente de inmediato, porque es un autor de un cierto éxito que tiene un público pues determinado, que con esta novela se habrán sorprendido. Porque esta novela no tiene nada que ver con lo anterior, es algo completamente distinto. Aquí lo que él ha hecho ha sido jugar con una estructura y con un sentimiento. También se puede vincular con la filosofía, en tanto el planteamiento de la novela es: ¿puede una persona esencialmente fiel, al que le han encomendado una labor dañina, perjudicial, en favor de su lealtad, tiene que cumplirla, pero en beneficio de la ética puede al final torcer el asunto y no llevar a cabo su cometido? Eso por un lado. Y por otro, las fuerzas del azar y como de intentar manipular el destino de una persona se puede hacer, o es una utopía falaz que no sirve para nada. Estas son dos de las premisas que se pueden sacar de la novela, que la estructura es estupenda. Aquí encontramos Tres cerditos, alude a tres hijos de un señor que ahora comentaremos, pero hay un señor anciano en una especie de convento, que eso lo sabemos después, sabemos que es un señor que habla a un periodista, a un señor que está con él. No es un periodista, es un restaurador, pero bueno, un señor que está allí mirando para hacer un informe, conoce a este señor
y empieza a decirle a este señor, a contarle una historia que él conoce, que fue muy interesante sobre crímenes. El otro pone una grabadora de cassette, que es lo que había, se supone, y el anciano empieza a hablar. Y va grabando una cinta detrás otra, con la condición de que después la cinta, cuando terminara la historia, se las devolviera. Él podía tomar las notas que quisiera y podía apuntar lo que quisiera, pero las cintas se las tiene que devolver. Y entonces, a lo largo de determinados momentos, vamos viendo que el narrador va aludiendo, ¿está funcionando eso? Ah, que tiene que cambiar la cinta, vamos a aprovechar para tomar un cafelito, no sé qué, no sé cuánto. Y va diciendo cosas. ¿Y qué historia nos cuenta este individuo? Bueno, resulta que en Nueva York, en los Estados Unidos, pues hay una serie de gente italiana y tal y cual, por allí, pues bueno, ya ha sabido que en Nueva York viven muchos de estos, ¿no? Entre estos italianos hay un tal Ben Frank, que era un hombre que tenía una mujer estupenda, tiene 3 hijos y un buen trabajo. Se queda sin trabajo y va endeudándose con uno y con otro. Y también se queda viudo. La enfermedad, y el tío empieza a darse a la bebida y al juego y va acumulando deuda. Está en un bar una noche, le dice a un tío fuerte, un tío grande y fuerte, que había tenido sus tratos con la mafia también, había hecho sus cosas. Está en un bar, un tío se mete con él o le dice a lo que sea, se lía la pelea y él mata, no queriendo, o sea, no de forma intencionada, pero dentro del fragor de la pelea se carga al hijo de un tal Tonio Lupo. Tonio Lupo, que a la sazón es uno de los mafiosos más brutales y más horrorosos que hay en Nueva York. El tío se da cuenta de lo que ha hecho cuando descubre quién es. Al principio de la pelea no sabe quién es el tipo al que ha matado. Con 42 años se ha cargado al hijo de Tonio Lupo. Lo detienen y va a la cárcel. Este Benjamin Frank, que no era Ben, era americanizado, tenía otro nombre. Era Franco, además. Benvenuto Franco era el nombre. El Ben no era Benjamin, era Benvenuto. Franco era Ben Frank. Pues va a la cárcel. Y en la cárcel recibe la visita del Tonio Lupo, este tan temido. ¿Qué le dice? Que está muy enfermo, el propio Lupo. Y que lo podía haber hecho matar en la cárcel cuando quisiera. En el momento que le dé la gana, hubiera mandado a alguien y se lo hubiera encargado. Pero la pérdida de su hijo, que era lo único que él quería, que era lo más preciado para él, era su legado en la tierra, quiere hacérsela sufrir al mismo Ben Frank. ¿Cómo? Diciéndole que el día que cumplan 42 años, cada uno de sus 3 hijos va a morir. Va a hacer asesinar a los 3 hijos de Ben Frank, cada uno, cuando cumpla los 42 años, que ahora tienen muchísimo menos. Ben Frank claro, se vuelve loco, no se vuelve loco, sino que se asusta y consigue transmitirle a su hijo mayor lo que le han dicho. El mayor, que es Alessandro Al Frank, que es un empresario, un tipo que tiene mucha iniciativa empresarial, de pronto se pone a trabajar para otro y resulta que es el alma del negocio, y va ganando más y va ascendiendo en la jerarquía de la empresa esa, hasta que decide montar su empresa. Y encima se queda porque se acostaba con la mujer del otro, que era muy joven, del que lo había empleado, que era muy joven esta mujer. Esta mujer, bueno, pues viuda tal, se casa con él, con el Al, y la empresa va viento en popa, muy para arriba de lo que iba. Y él no sabe que su hermano pequeño, Leo, se acuesta con su mujer. Pero bueno. Y entonces él sabe la noticia, en determinado momento, de que a los 42 años se lo van a cargar. Entonces él va poniendo impedimentos con el paso de los años. Él va haciendo pues que la oficina la fortifiquen, que en la casa, que no se puede acercar nadie, que tal y que cual. Y está tranquilo porque piensa que allí es inexpugnable todo lo que ha montado y nadie va a poder conseguir acercarse lo suficiente como para cargárselo. Pero resulta que su hermano, hemos dicho el tercero, que es Leo, pero en medio hay otro que se llama Nick, que es un bueno para nada. Es un señor que se dedica a beber y es un hombre, los 3, sobre todo los 2 más jóvenes, son muy atractivos. Y este tal Nick se decide a dedicarse al cine. Se dedica al cine de actor. Cine mudo. Bueno, porque es que no he dicho la época. Es que he olvidado mencionar la época, he dicho que sucede en Nueva York, en principio, después ir a otros sitios, pero bueno. Pero en Nueva York, pero la época empieza en los años, finales de los años 20. 20, 30, 40, tal, ¿vale?
porque es que se me ha pasado decirlo, porque lo he dado por sobreentendido, porque claro, a veces me desliza un poco la neurona del sitio, la que me queda, y ya. Entonces estamos en la época del cine mudo. Y este Nick Franco funciona bien. Primero como extra, primero como, no exactamente como extra, pero como personaje muy secundario, y tenía muy buena presencia. Entonces, asimismo, se compara con Valentino y con toda esta gente. Y entonces le van dando más protagonismo. Y se van dando cuenta que este señor, que es muy patoso, es un tipo que no sabe hacer nada, pero que da bien en la pantalla, hasta que llega al cine sonoro. Y él tiene una voz espantosa, tiene una voz horrorosa, y entonces ya para el cine sonoro ya no le vale. Intentan doblarlo, pero aún así es un desastre, el tío cada vez con más ínfulas, queriéndoselo mucho, con lo cual la industria del cine le pega la patada. Y el tío lo que hace es dedicarse a vivir del sablazo. Al hermano lo tiene allí contratado de no sé qué, el hermano mayor. Y él va presumiendo de su pasado fílmico, como hubiera sido una estrella y tal y que igual. Y resulta que cuando este Nick esté del cine, está pasándolo muy mal, está muy aburrido de trabajar allí en la empresa y tal, aparece un productor. Aparece un productor extraño, con vinculación con Hollywood, pero no exclusivamente de Hollywood, que le propone una película, un guión, la película mejor que ha habido en la historia, sobre Cristo. Entonces el Nick este tenía 30 y tantos años, habían hecho una votación popular, habían sometido en Estados Unidos, no donde está él, sino en otro sitio, en Hollywood, Los Ángeles, y en Inglaterra, que había un inversor inglés y tal y cual, habían hecho una especie de encuesta, y el público había votado a él, sobre Laurence Olivier, sobre Gary Cooper y no sé qué. Bueno, pero la gente se acuerda de mí. Sí, porque para este personaje, hombre, Gary Cooper tiene otra factura o tiene otra identidad fílmica. Bueno. Y de pronto el inversor inglés se retira. El tío está muy ilusionado, el Nick. ¿Qué ha pasado? No, pues que es que se ha echado para atrás porque no podemos cumplir los plazos que él quería. Pues nos quedamos sin película. Y Nick, que está tan ilusionado, habla con su hermano Al para que produzca la película. Al principio duda, pero cuando le cuenta el proyecto, el productor este queda convencido y piensa que va a ser una ayuda a su hermano. Y decide hacer una reunión donde van a explicar esto. Y esa reunión para él es fatal. Es que son los tres cerditos, además, es una cosa muy graciosa que cuando empiezan los capítulos te pone la figura, los tres cerditos, de pronto hay otras que son el lobo, después hay otras que según van cayendo, aquí ya nada más que queda un cerdito vivo, queda este nada más, los otros dos ya están con las patas para arriba. Y al final, no sé, no recuerdo bien si al final había otra cosa más distinta. El micro alusivo a la cinta, a las grabaciones, pero yo creo que había otra cosa. En definitiva, lo que he dicho, como consecuencia, no voy a explicar por qué, porque sería demasiado spoiler, pero cae en la trampa. Y Nick se da cuenta de que el hermano que le había avisado del asunto tenía razón. Y Nick le avisa al hermano pequeño, a Leo, al que se está acostando con la viuda del otro, del que acaba de morir. Y Nick decide que con él no van a poder. Y coge y se va a Europa. Lo que él no sabe es que el asesino es un tal Terranova, y ahora ya lo podemos contar porque es que lo estoy contando más o menos en el orden de la estructura de la novela. El tal Terranova es un sicario muy importante de Tonio Lupo. Y Tonio Lupo lo llama, cuando está muy enfermo, está ya terminal, le dice, quiero que lo que tiene que hacer, que mate a estos tres personas cuando cumplan 42 años, que el padre ya está muerto, el padre se ha muerto allí en la cárcel, pero indefectiblemente tiene que ser así. Yo estoy a punto de morir y le he encomendado a un abogado, John Basil, que te irá pagando. Cuando mate al primero te pagará $100.000. Cuando mate al segundo te pagará 1.000.000. No sé, unas cantidades. Y cuando mate al tercero, 100 millones, lo que fuera, una cantidad muy grande. Y entre tanto, lo pone al frente de una empresa de restauración, de un restaurante y tal, italiano, en no sé qué sitio, en otro sitio, no era allí en Nueva York ni nada.
Pero este Terranova es muy inteligente, aparte de muy versátil y muy leal. Entonces lo que va haciendo es vigilando siempre a estos hermanos. Por eso sabía que el otro vivía como una fortificación, que no tenía acceso, y por eso se inventó la historia del cine, por conocer al otro hermano. Pero este hermano Nick se ha largado a Europa y Terranova le manda a 2 tipos que lo sigan. Pero pero Nick se da cuenta, hace un truco, hace una estratagema y se quita en medio. Y no saben dónde está. No saben si se ha ido a Inglaterra, si se ha ido a Italia, dónde está. Y pasan una serie de años, justamente los años esos, y por una serie de circunstancias también Nick descubren dónde está. También hay otra trampa, es que voy a ir un poco más rápido porque si no cuento toda la novela y estamos aquí 3 horas y entonces ya... Y bueno, el Terranova pues tiene que hacer su misión, cumplirla, lo conseguirá o no lo conseguirá. Yo no voy a decir esto más de ninguno. En cualquier caso, él tiene que cumplir la misión. Aunque no sea él el que lo haga, o sea, porque puede darse una casualidad, en fin. Y resulta que queda el jovencito, que es Leo, que es porque por lo menos el primero era un gran empresario, tenía una visión comercial magnífica, además con la gente se daba bien. El segundo pues había hecho sus pinitos en el cine, con sus tonterías, y al final de su vida se dedicaba también a hacer medios de comunicación, con otro nombre. Pero Leo no hacía nada. Estaba también trabajando en la empresa, sentado en una mesa, con una silla, leyendo el periódico, escribiendo, haciendo los crucigramas, lo que fuera. Y Leo había sido advertido por Nick de la maldición que lo que le había mandado Antonio Lupo, el mafioso del principio, la maldición de cuando cumplieran 42 años. Pero él está muy confiado, esto ya no puede pasar, porque además, ¿qué edad tendría el asesino? Tenía que ser un hombre ya muy viejo y tal, y además ya se habrá olvidado, no puede ser. Y mientras está viendo la sopa boba con su excuñada, con la que se vive en la misma casa, con el hermano que lo acogió, ella vive en la planta de arriba y en la planta de abajo. Ella cuando quiere lo llama, pega en el suelo, pom, pom, y él sube la escalera y se va allí a hacerle guarreridas españolas y la caída de Roma y demás. Y el tío empieza a decirle y quiere que se case con él para asegurarse el dinero, y la tía le dice que no, y que se aplique el cuento, a ver si se va a tener que buscar otro. Y efectivamente el tío ve asomar la oreja al lobo y ve que la fecha se va aproximando. Y que los 2 hermanos, pues ha pasado lo que ha pasado. El señor, y se hace amigo de un tal Rico que le va aconsejando y le ayudan también en negocio y se hacen inseparables. Y cuando se va aproximando la fecha, no demasiado, pero bastante, este Rico ha planificado una serie de cosas para el Leo vaya acumulando dinero para, a partir de un momento, quitarse de en medio y que nadie sepa dónde está. Y se va, y llega el momento, coge el dinero, él ya se ha peleado con la otra y tal, y se marcha a un sitio en Sudáfrica, en medio de la selva de por allí, o de la sabana o de lo que fuera, al lado de un río. Va a un poblado con otro nombre, Bernard, se hace llamar Bernard, y allí monta pues una granja, ¿no? La compra y la rehace. Y tiene tanto dinero porque al principio él va a vivir a la ciudad, al pueblo que hay allí, y vive en el mejor hotel, y está todo el día de copas y con prostitutas y cosas. Pues se da cuenta que a este ritmo se va a quedar 2 velas y se va a quedar sin dinero, no va a saber qué hacer. Compra esta casa con la plantación y tal, o sea que genera ingresos, y se va allí. Pero el amigo no, el rico se queda en Estados Unidos. Pero no tiene nadie, no tiene amigos, no tiene gente conocida, porque allí incluso en ese momento no era muy bien visto. No tiene mujer, porque aunque contrate prostitutas tal, no tiene compañía, está solo y está aburrido. Y se dedica a emborracharse una vez y otra vez y otra vez. Y en este caso llega la tendencia al suicidio, lo cual provoca que avise a Rico, y Rico se preocupe porque Rico, hombre, a veces se va a quitar de medio. Y Terranova, que tiene noticia de todo esto, piensa, hostia, si se suicida, no cumplo la parte del trato. Pero en eso, John Basil ha muerto, el abogado, y John Basil Jr., el hijo, lo convoca y le dice: mi padre me ha dejado este legado, esto que tienes que cumplir tú, te tengo que pagar la parte del león, la parte grande, pero yo me estoy muriendo. Yo tengo una enfermedad muy grande, incurable, me quedan 2 meses de vida.
Por lo tanto, tienes que cumplir el encargo antes de tiempo. Eso no puede ser. Dice el Terranova, esto no puede ser. Sí, porque es que necesito que lo hagas ya, porque si no, no hay dinero. ¿Sabes dónde está? Sí. Bueno, pues vete con este. Y le pone un guardaespaldas, un gorila, el John Basil Jr., un gorila con Terranova, para que lo acompañe y vea que se lo ha cargado. Y no notifique que se lo ha cargado. Porque además allí en donde están, allí en medio del poblado aquel, allí ni hay nada, no hay ordenadores, ni hay nada. Bueno, entonces tampoco es que hubiera ordenadores, pero vamos, no había telégrafos, no había nada. El transporte fluvial era una barquita cada X tiempo. Bueno. Y allá que se va, Rico con el gorila este. Y Terranova, ya podemos suponer quién es, porque ya por los indicios de lo que he contado. Y aquí es donde da un giro todo. Porque en los delirios alcohólicos de Leo, va al pueblo, forma un follón y cae inconsciente. Y lo llevan a un hospital de cura y monjas, sobre todo monjas. Y ve a una monja y se enamora de ella. Y ella de él. Y se casan. Mucho más joven ella y preciosa. Y decide, o sea, tiene una epifanía, con esta mujer al lado, que es su ángel, dedicar su esfuerzo y su tiempo y su dinero a predicar, a evangelizar a la gente aquella, a los que quieran venir. Y se dedica a eso. Entonces, cuando viene Rico con el guardaespaldas, se encuentra con que está haciendo esto. Que un hombre que se ha vuelto absolutamente bueno, nada más que está mirando por el bien ajeno y tal, que la mujer es una preciosidad por dentro y por fuera. Entonces, cuando ya cambia el asunto. También descubrimos que el John Basil Jr. este era un sinvergüenza, porque no se iba a morir ni nada. Es que se había gastado el dinero que le tenía que pagar al Terranova y otra parte más. Entonces así, pues bueno, pues se quitaba el problema de encima. Entonces a partir de esto, ya no cuento más de la novela, a partir de aquí empiezan a surgir giros y contragiros. O sea, ¿cómo voy a matar a Leo? ¿Y cómo voy a hacer que el otro no me mate a mí, el guardaespaldas? Porque parece evidente que lo que me han mandado es para cuando yo cumpla la misión, quitarme en medio, hasta los brucas. Entonces, ¿cómo va sucediendo todo? Y, como remate, como colofón, ese micrófono que vimos al final de la novela, ¿qué significa? Pues que al final de todo, siguen las grabaciones aquellas, porque se va con el anciano, se va con el otro, unos días, y de pronto cuando el otro va a buscarlo se encuentra con que ya no está, el anciano. Se ha llevado las cintas y ha dejado una nota explicando una serie de cosas. Por ejemplo, las identidades, porque ha cambiado los nombres, claro. Las identidades reales de todos aquellos personajes que han ido pasando por la historia, los que quedan, los que no quedan, incluido quién es él. Y por qué sabe toda esta historia. Quién se la ha contado o cómo ha pasado, qué es lo que ha sido. A mí la estructura, porque claro, los tres cerditos tú ya sabes lo que va a pasar. Al primero le tira la casa, a los segundos también, y el tercero el que más o menos. Pero aquí el listo no es los cerditos, el listo es el lobo. Y el que ese sentido de la lealtad absoluto le lleva a cometer unos crímenes. O sea, una cosa tan disparatada como una maldición de un tipo porque le han matado a su hijo. Y va haciéndolo inefablemente. Y con qué inteligencia está planteado y qué bien está escrito, porque es que se lee sola. La novela es de una lectura agilísima. Y ya digo, a mí me parece una contribución muy interesante, en tanto, primero, que no es lo típico ni lo tópico. Aquí es un asesino que tiene su vida, aparte, lo que pasa es que tiene 4 cometidos que cumplir y los tiene que hacer. Los otros son, el primero era un buen tío, un empresario bueno, el segundo un chalao dedicado al cine, el tercero era un vividor, era un jeta, que se redime. Y eso pues tiene mucha significación en el desenlace de la historia. El desenlace no es del todo lógico y coherente, pero sí lo es, o sea, es verosímil. Entonces, pues bueno, pues lo que pasa, pues es lo que cuentan en esta historia maravillosa, y que ya he hecho bastante spoiler, que no pienso hacer ninguno más, por lo tanto, cierro el vídeo ya aquí. Si la conoces la novela, pues ya sabrás de lo que te estoy hablando y habrás dicho, ostras, ¿verdad? Y si no, pues desde luego, a mí esta novela de verdad que me ha interesado mucho. Dije al principio que iba a contar una cosa, no la he contado, pero la voy a contar ahora. Yo cuando salió esta novela la compré porque me llamó la atención este autor, que ya había leído El tío Petro y el Logicomics, y 3 cerditos, pero yo pensaba que esto iba a ser una desviación, ya ves tú, los prejuicios y las cosas preconcebidas. Digo, esto va a ser una especie de mezcla de filosofía y narrativa negra o algo. Los 3 cerditos aquí.
Y la tenía allí, donde yo tengo la mesilla, donde los libros que voy leyendo, que los pongo en cola, según... Y este siempre lo iba pasando. O sea, llegaba el turno y lo ponía abajo y ponía otros encima. Y lo ponía abajo y lo ponía otro encima. El otro día digo, oye, pues lo voy a leer hace muy poco. A ver qué tal está esto. Y es que me ha encantado. Es que me ha parecido una novela chulísima. Muy distraída, con momentos muy divertidos, con momentos también de ternura, pero muy bien estructurada y muy bien narrada. Y por eso hemos hablado hoy de ella, hoy aquí. Pues eso, aparte de la argumentación y del recuerdo, si el vídeo te ha gustado, te agradeceremos que le des al icono del dedito para arriba. Si te interesan los temas que vamos tratando un día a otro, te agradeceremos también que te suscribas al canal. Si no lo ha hecho todavía, si conoces gente a la que le puede interesar pues las cosas que vamos tratando un día y otro, también te agradeceremos que le hable de la asistencia de Retrologando, por si también nos deciden acompañar. Y nada más, gracias por la atención. Un saludo.